¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, a 2 años del conflicto entre Rusia y Ucrania, con otro notable invitado, Fabrizio Casari, analista político y periodista directamente desde Roma. Fabrizio Casari, una cálida bienvenida al programa. Gracias, Jorge. Un gusto mío. Fabrizio, ya se cumplieron 2 años entonces de este conflicto entre Ucrania y Rusia, y en días recientes, tú estás en Europa y sabes mejor que nadie, ha creado mucha polémica una declaración del presidente francés Emmanuel Macron, en donde dijo que no había que descartar nada, refiriéndose a la posibilidad de desplegar tropas europeas y por tanto prácticamente lo mismo que decir tropas de la OTAN en Ucrania. ¿Cómo reaccionas tú ante esa declaración? Pues que Macron, es decir, nada serio. Macron tiene sus últimos meses al frente de la República Francesa, ya después buscará un banco donde pueda ir a trabajar y puede decir lo que le da la gana, así como dijo que la OTAN estaba muerta cerebralmente, así como dijo que había que respetar a Rusia, ahora dice que hay que meter soldados, dísela cualquiera, como se le dice aquí. Lo más importante no es tanto lo que dice Macron, sino que lo contestan los demás, que desde Estados Unidos, Alemania, España, Italia le han dicho, está loco. Nadie habla de meter soldados europeos allá. Incluso hay un elemento. Si una cosa ha aclarado esta guerra, esos 2 años de guerra, es que 31 países, lo que forman OTAN, no han sido capaces de garantizar la victoria de Ucrania contra de un país que es Rusia. Aún menos ahora, con los almacenes vacíos y con una fuerza militar desgastada por completo, aún menos la OTAN podría permitirse de irse a enfrentar a Rusia. Así que lo que Macron dice así como una boutade, para decirlo en lo francés, es la tercera guerra mundial, la última guerra mundial, ni más ni menos. Afortunadamente no será él que decidirá y ya. Ahora, Fabrizio, también para tratar de presentar las dos caras de la moneda. Aquí, tú mejor que nadie lo sabes, los medios occidentales tienen una retórica, tienen un relato en donde Ucrania es víctima de una invasión, de una agresión. Si tú ves la otra cara de la moneda y ves la historia de Rusia y ves cómo después de que termina entonces la Unión Soviética y empieza, digamos, lo que por lo menos para Rusia es un avance de la OTAN para cercarla y eventualmente asfixiarla con tropas, con despliegue de la OTAN en los países vecinos. En realidad, Rusia lo que está haciendo es, ante lo que ve como una amenaza para su seguridad nacional, se defiende con esta lo que le llaman una operación militar especial. La pregunta que te hago entonces es, esa visión de Rusia de que la OTAN y Occidente no para de tratar de tenerla absolutamente, digamos, rodeada, ¿no se confirma con esto de que Suecia está entrando a la Unión Europea y a la OTAN? Mira, Jorge, la verdad es que tenga razón Rusia, no tengo por qué decirlo yo, lo dijo el New York Times ayer, cuando publicó, hace 2 días, perdón, cuando publicó un artículo extenso donde informa que en realidad la CIA tiene 15 años de entrenar el ejército y las fuerzas especiales y la seguridad del Estado de Ucrania, tiene más de 14 bases secretas en el territorio de Ucrania, muy cerca a la de Rusia, tiene 38 laboratorios por la guerra química bacteriológica, ha tenido, ahora ya no lo tiene, y sobre todo, además que amasar tropas a la frontera con Rusia, ha intentado 2 golpes de Estado para rodear a Rusia, uno en Bielorrusia y otro en Kazajistán. Los 2 han fallido. Pero la actividad de la OTAN hacia la Rusia siempre ha sido la de empujarla y tratar de cercarla y ponerla con la espalda en la pared, para después de dejar, digamos así, el colpo gordo, como se le dice aquí en Italia. Rusia, como cualquier país que tenga 6.000 ojivas nucleares, no se hace amenazar por nadie. Y la verdad es que la instalación militar que se preveía que Ucrania podía tener dentro de la OTAN permitían a una base misilística de cohetes
OTAN a 7 minutos de Moscú. Y esto nadie lo permitió, así como no permitieron los Estados Unidos en el 1962 que Cuba pudiera hospedar cohetes rusos, de la misma manera. En segundo lugar, hay que decir que desde el 2014 la persecución de los ciudadanos de habla rusa ha sido constante y permanente. Y, junto a eso, desde la ciudad que acaban de conquistar, desde Avdiivka, han tenido 14 años la batería de cañones ucranianos de bombardear a Donetsk y Lugansk en los pueblos donde estaba la población rusófona que se ha rechazado de quedarse dentro de Ucrania después del golpe de Estado Maidán del 2014. Entonces, la prensa se sorprende de la actividad militar de Rusia en Ucrania, pero jamás se había sorprendido de la actividad de Ucrania contra los mismos ucranianos. Lo mismo hizo Crimea, que se desligó. La pregunta es, porque uno dice, ¿qué derecho tiene un sector, una región, una parte de un país de declararse independiente de un Estado nacional? Ninguna, pero si no hay ninguna, entonces no vale por Kosovo, entonces no vale por Croacia, entonces no vale por Bosnia, entonces no vale por más de 41 países que han pasado en los últimos 40 años a ser independientes. Entonces no es posible que se reconozcan los países que se desvinculan de los bloques políticos institucional y constitucional de un país cuando eso es hostigado por los Estados Unidos y en cambio sea muy duro cuando esto pasa, cuando los países son amigos de los Estados Unidos. La verdad es que Ucrania era y ha seguido siendo hasta por lo menos hace poco una base operativa militar de los Estados Unidos en el corazón de Europa, directa para amenazar a Rusia. Los mismos Estados Unidos habían aclarado que no se iban a ampliar más al este. Sin embargo, han tenido más de 30 países donde se han ampliado. Esto Rusia no lo podía aceptar y le preguntó y le pidió en 3 ocasiones distintas un encuentro, una cumbre para establecer un trato de garantía recíproca y de políticas de seguridad común en la región. Los Estados Unidos no solamente se rechazaron, sino que se burlaron de esto. Es lo único que podía hacer. No me interesa si es justo, si no es justo. En su condición, cualquiera lo hubiera hecho. Ahora, si violar el territorio de otro país es grave, bueno, eso vale por Siria, por Afganistán, por Yemen, y por ni se diga por Palestina. Entonces el doble rasero de la prensa occidental no me sorprende. Justamente, Fabricio, yo repito como abogado del diablo, cómo se le presenta, digamos, al ciudadano de a pie en Europa este tema. Y se repetía en palabras de Macron en los últimos días entonces que nosotros en Europa no podemos permitir que alguien decida invadir un país que mañana nos puede invadir a nosotros y no hacer nada para frenarlo. Es decir, siempre la retórica es presentarse como una víctima y vender entonces esa retórica que Rusia siempre es una amenaza porque quiere de alguna forma restablecer el gran imperio ruso y nos va a atacar a los europeos. Por lo tanto, hay que tenerlos a rienda corta, hay que frenarlo. Ese relato que tú conoces mejor que nadie por haber vivido toda tu vida en Italia, ¿tiene el fundamento en qué cosa, en qué hechos reales que les permite, entre comillas, tener miedo, temer de Rusia? Desde el punto de vista político y del derecho internacional, vemos los dos aspectos. Desde el punto de vista del derecho internacional, Macron es el último personaje en el mundo que puede hablar de cuidado a lo que quieren invadir otro país, ya que se ha comido la mitad de África, una parte de Latinoamérica, toda la Polinesia, el Pacífico y la mitad de Oriente Medio. Así que Macron, cuando habla de esto, debería quedarse un poco avergonzado. Cuando habla de imperio, tan siquiera puede hablarlo, ya que el imperio napoleónico fue derrotado precisamente por los rusos y parece que todavía un poco le duele. ¿De qué puede hablar Macron? Cuando se trató de alcanzar la paz entre Estados Unidos y Rusia en los años 80, fue la oposición de Francia a calcular su sistema nuclear occidental que impidió el acuerdo para desmantelar los misiles en Europa de medio y largo alcance. Entonces Francia tiene un historial tan negro y tan podrido que es mejor que se calle cuando hable de democracia, de derecho internacional, ni nada. Ahora que la están sacando a patadas de África, prácticamente se siente que ya no tiene el peso internacional que tenía. Eso desde el punto de vista del derecho internacional. Desde el punto de vista político, ¿por qué Rusia debería de tener interés
en atacar otros países europeos. Hasta ese momento, los países europeos no han sido atacados, han atacado. Es cosa distinta, porque la historia no es para contarla en una película. La historia dice que los 3 países, digamos, los 4 países coloniales, a que se le agrega también Holanda, es decir, Francia, Inglaterra, Italia y Portugal, han sido países que han invadido otros países, nunca han sido invadidos, aparte Italia. ¿Por qué tampoco han sido invadidas? Porque son los fascistas que le entregaron a Italia a los alemanes. Así que la historia no es un cuento de hadas, la historia está ahí a recordar cómo fueron la verdad de los hechos. Entonces, Europa de todo se puede preocupar, a menos que no diga, estamos nosotros acostumbrados a invadir, nos molesta la idea que podrían invadirnos. Ah, bueno, ok, ese entonces sería otro cuento. De todas maneras, Rusia no tendría ningún motivo. Mira, Jorge, la campaña que se ha hecho contra Rusia, de la cual, como tú dices, sé bien, porque advierto todos los días la rusofobia que hay ya en este país, que es herencia del nazifascismo, que nunca se ha ido de Europa. Bajo la cáscara siempre lo encuentras. Y esa rusofobia dice que prácticamente Rusia tendría interés en no se sabe qué cosa a tener toda Europa. ¿Para qué? Este año Rusia va a tener un Producto Interno Bruto con un crecimiento del 3,4-3,6%. Europa está al 1,2 cuando va bien, si no está en el 0,7. Europa ha firmado 14 paquetazos de sanciones contra Rusia. Europa ha visto caer su economía de casi un 20% y Rusia la ha visto subir. Entonces los sancionadores han sido sancionados por ellos mismos. El rublo en Rusia vale como en el 2021. El euro vale menos del dólar cuando en el 21 valía más. Desde cualquier punto de vista tú la quieres ver, se ha bloqueado el crecimiento económico europeo que se fundaba sobre todo en la locomotora alemanes, que garantizaba hidrocarburos a precios baratísimos para el desarrollo de toda Europa. Ahora eso ya no está. Nosotros compramos el mismo hidrocarburo de la misma Rusia, pasándolo, triangulándolo por otros países, pagándolo el 30% más y teniendo menos de lo que teníamos. Este ha sido el resultado del arrodillamiento de Europa frente a las necesidades políticas de Estados Unidos. Vamos a decir la verdad. A la Europa, como los Estados Unidos, le encantaba la Rusia de Yeltsin, cuando era un protectorado de los Estados Unidos. Al tipo le metía 4 dedos de trago, lo tenía ahí feliz y los gringos se comían Rusia por completo. Viene Putin y recupera. Estamos hablando de un país que es una potencia, en un lugar espantosamente grande, poderoso, y que en unos 20 años llega a ser el segundo en el mundo por petróleo, el primero en el mundo por gas, el primero en el mundo por trigo, el primero en el mundo por materiales de subsuelo. Entonces que de repente dices, hombre, ¿y cómo puede ser? Puede ser porque definitivamente dejó de pensar al desarrollo de un país solamente funcional a la ganancia de las transnacionales de los Estados Unidos que estaban ahí ocupándolo. Así de sencillo. Rusia espanta la OTAN porque en ese mundo que está cambiando rápidamente el mando y la gobernanza mundial, donde el sur global y China, Rusia y algunos otros países, encabezado por los BRICS, pero no solo, están buscando una dimensión de gobernanza comparada al peso económico y demográfico que tiene el 42% del Producto Interno Bruto del mundo y el 75% de la población. Fabrizio, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Fabrizio Casari directamente desde Roma. Fabrizio, analista político y periodista. Estamos hablando que se han cumplido ya 2 años del conflicto entre Ucrania y Rusia. Ya regresamos. Continuamos hablando con Fabrizio Casari directamente desde Roma. Fabrizio, analista político y periodista. Estamos hablando de que se han cumplido ya 2 años de este conflicto entre Ucrania y Rusia. Fabrizio, desde el punto de vista de negocios, ¿qué es lo que también puede haber detrás de estos 2 años? La industria bélica haciendo mucho dinero porque no paran de fabricar y vender armas. Como decía la película, hasta que hay guerra hay esperanza.
Es decir, que ellos viven de esto, necesitan guerra a los cuatro rincones del planeta. El sistema militar industrial, el complejo militar industrial, así como lo llamó Eisenhower de los Estados Unidos, se basa fundamentalmente en la guerra que se hace. Por algo, en 248 años de historia de los Estados Unidos, solamente 18 se han quedado sin guerra. 231, ha habido guerra. Porque sin guerra los Estados Unidos son muertos. Necesitan la guerra, necesitan la política de desestabilización de los distintos países, porque si no fuera por eso, ¿para qué tienen 700 bases militares en el mundo? ¿Para qué tienen 6 flotas nucleares dando vuelta por todos los mares? ¿Por qué tienen 5.000 y pico ordeños nucleares? Entonces, el problema es que hay que garantizar una cosa. Un occidente que es el 25% de la población, que quiere mandar sobre el 100% de la población. Un occidente que lleva 52 países que quiere mandar de los 194 del total. Para garantizar eso se necesita esto, la guerra permanente. Pero ¿qué sucede? Sucede que mientras se hace eso, los negocios se encargan de vengarse. ¿Qué ha pasado en estos últimos 2 años? Las sanciones contra Rusia han sido aceptadas por 50 países y no completamente, porque como te repito, Europa a palabra tiene sanciones con Rusia, pero en realidad le sigue comprando todo. Si 150 países en el mundo no aceptan las sanciones, ¿qué ocurre? Ocurre que a través de la diplomacia rusa antes y China después, Arabia Saudí e Irán vuelven a hablarse. Arabia Saudí compra de China y vende a China en yen. Y Irán compra y vende con los rusos en rublo. Pakistán compra en rublo y vende en rublo. La cartera rusa se ha diversificado en más de otros 14 países. Y haber perdido los negocios con la Unión Europea, lo que no entienden los tontos europeos, es que a Rusia no le importa, porque era un petróleo y un gas tan barato lo que se le daba a Europa para garantizar una buena relación política en la idea fundamental de un continente euroasiático, que en cualquier país se ha ido vendiendo, no ha cambiado mucho por el precio. Rusia, digamos, trae en su caja de ahorro el mismo dinero que traía antes con Europa, poco menos. Y, por otro lado, dicen entonces el europeo, ahora son esclavos de la China. Para nada. Los chinos necesitan el petróleo de Rusia para su desarrollo, porque es lo que le falta, alimentos y petróleo. Y los rusos necesitan de China su actividad tecnológica y financiera. Por lo tanto, el intercambio es win-win, no es que uno se coma al otro. India, que tiene un desarrollo espantoso, está teniendo un desarrollo espantoso, no tiene el carburante necesario, ella también, y Rusia se lo está proveyendo. Entonces, hay otra vez un renacimiento de los círculos de mediadores medioorientales, entre los cuales la más importante es Argelia, que produce y distribuye, y se va discutiendo la formación del hub del petróleo más importante en Europa en Turquía. La misma Turquía que ya no está de todo amor con Estados Unidos. Es decir, el mapa político se va moviendo a nivel internacional y los BRICS comienzan a ser la referencia más importante por los países del sur global. Dentro de los BRICS hay una leadership económica, que es la leadership china, y hay una leadership política, que es la leadership rusa, independientemente del hecho que están Sudáfrica, Brasil e India, obviamente, que tienen peso, pero sin duda alguna son ellos los países que encabezan las operaciones políticas. Y esto le está poniendo mucho miedo. Entonces, Fabrizio, también me interesa tu opinión respecto a cómo ha tratado Europa, estamos hablando de la Unión Europea, tratando de torcer el brazo a distintas partes del mundo, sobre todo del sur global, para que se plieguen a su discurso de que de alguna forma condenan las acciones en Rusia. Entonces lo hemos visto, e incluso tuve oportunidad personalmente de estar en Bruselas en la última cumbre de CELAC con la Unión Europea, y automáticamente
querían, traído de los pelos, porque el tema era la relación entonces de Latinoamérica con la Unión Europea, querían, como han hecho en muchos foros, traído de los pelos, incluir en la declaración final de ese encuentro que los países que participaron de América Latina también se plegaban a la denuncia de que criticaban o denunciaban entonces las acciones de Rusia. ¿Cómo está tratando de hacer entonces Occidente para torcer el brazo a otras partes del mundo, incluyendo Latinoamérica, para que por lo menos aparentemente se suman a su discurso? Sí, lo divertido es que no lo lograron, porque ya el peso de Europa en América Latina es muy relativo. Incluso ahora lo va a hacer más, porque según los acuerdos que el Parlamento Europeo, que la Unión Europea ha tomado con sus agricultores, uno de los primeros pasos a moverse será reducir, por no decir callar completamente, el acuerdo que había en el área del Mercosur con respecto a los productos agropecuarios. Entonces, no se entiende bien, pidieron a Latinoamérica de condenar a Rusia. En cambio, el comunicado salió diciendo solo que hay preocupación por el conflicto en Ucrania, sin decirle de quién es la culpa. Pidieron de darle armas a Ucrania, y nadie se lo dio, ni siquiera el Chile. Pidieron de sustentar las sanciones contra Rusia y nadie sancionó a Rusia. Y en cambio, el país más importante de Latinoamérica por tamaño, por historia y todo, como Brasil, más bien fue a correr a decirle, mire que hay responsabilidades de ustedes también en ese conflicto. No es cierto que es lo de Rusia. Lo de Ucrania son responsabilidades muy pesadas. Entonces, la relación con América Latina por parte de Europa es una relación que ha fracasado. Ellos siguen pensando y soñando la época colonial. Hay incluso fuerzas políticas españolas de derecha que dicen que la conquista fue algo de positivo, que casi deberíamos decirle gracias por esto. Y sin embargo, son retagos. Jorge, mira, tú tienes mucho conocimiento y mucha experiencia. ¿Cuándo has visto un bloque que va perdiendo peso, decir efectivamente estoy perdiendo peso? Cuanto más van perdiendo peso, tanto más relanzan, como si ellos de verdad jugaron un papel. Europa, en la guerra en Ucrania, es la primera víctima. Europa ya no existe políticamente, no existe económicamente. Sabes que hay un dicho, para concluir, que decía que Europa es un gigante económico, un enano político y un gusano militar. Ahora, los últimos dos se han quedado, es el primero que se ha ido. Así que esa es la realidad de Europa. Por último, entonces, Fabricio, si tienes que hacer un vaticinio, ¿cómo termina entonces este conflicto entre Ucrania y Rusia y cuándo? El conflicto tiene que terminar antes que comience la campaña electoral en los Estados Unidos. Porque Ucrania vive y pelea hasta que los Estados Unidos deciden que viva y pelea. Ya Ucrania es un estado más de los Estados Unidos, nada tiene que ver con su soberanía ni con Europa. Terminará cuando Biden entenderá que con ese conflicto va perdiendo las elecciones, él o quien por él, y terminará con una solución político-negocial que diga que Donetsk y Lugansk, al igual que Crimea, van a quedar con la mayor parte del Donbass en mano rusa. Y cuidado que no sea Polonia que le pide la Galicia a Ucrania, es decir, la parte norte del país. Si se apuran, puede ser que Ucrania mantiene el desboque al mar con Odessa. Si dejan que dure un año más esa guerra, ni eso van a tener, yo creo. Fabrizio Casari, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti, es un gusto siempre.